molesta muchísimo cuando pienso en cuántas veces mi abuela se ha acostado a dormir sin poder tomarse un trago de café porque no tiene azúcar para hacerlo. Pensemos que en Cuba el salario promedio diario de un profesional daría para comprar solamente 2 libras de azúcar. Y no me importaría si ese barco que iba para Corea del Norte iba cargado de un azúcar para solidariamente compartirla con alguien que tiene menos. Pero sí me molesta mucho que sea a cambio de supuestamente arreglar unas armas obsoletas que desde el punto de vista militar todos sabemos que solamente servirían para bombardear al pueblo. Por otra parte, he escuchado en estos días al gobierno cubano muy indignado con las revelaciones que ha hecho Snowden del supuesto espionaje de los Estados Unidos a miles de llamadas telefónicas de los ciudadanos para supuestamente protegerlos contra ataques terroristas y ese tipo de cosas. Bueno, a mí realmente me molestaría, pero no me molestaría tanto que el gobierno le ocultara a los ciudadanos determinadas cosas que van encaminadas a su propia protección. Pero sí es muy complicado entender cómo se le oculta a los ciudadanos precisamente cuando se le está poniendo en grave peligro. Cómo puede ser formar parte de un conflicto que no nos pertenece realmente. Y además de eso, considero que es muy interesante escuchar cómo el propio Fidel Castro, Raúl Castro, Díaz-Canel y más recientemente Ricardo Alarcón se han puesto de acuerdo para criticar a la prensa cubana, una prensa que han formado, adoctrinado y controlado ellos mismos personalmente. Y entonces yo me pregunto, entonces ¿quién es el que tiene presa la prensa cubana que no la deja expresarse? Porque esto se me parece como a tener a una persona agarrada por el cuello firmemente y diciéndole, oye, ¿por qué es que tú no acabas de hablar claro? No me resulta convincente la declaración oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pienso que es obvio que estaban haciendo esta operación de manera secreta, oculta de las autoridades del Canal de Panamá, y me escandaliza mucho que sea entre estos dos países, mi país, Cuba, donde yo también tengo derecho a conocer lo que trama el gobierno y para qué, y un país como Corea del Norte que hace unos meses estaba amenazando con atacar con armas nucleares a otros países. Soy madre y me preocupa muchísimo la relación entre mi país y Corea del Norte. Estamos hablando de un país que además de que posee armas nucleares no tiene, está regido por una política, por una ideología, lo que prima no es el control sobre estas armas nucleares, ¿no? Creo que estamos en un momento altamente simbólico. Recordarán de aquello de que sin azúcar no hay país. Parece que ahora se trata de que con azúcar hay guerra. Y el gobierno cubano ha desafiado a la comunidad internacional, pero sobre todo ha desafiado al pueblo cubano. En un momento en que hay que trabajar duramente por hacer serias reformas, pues el gobierno se dedica a hacer un juego a la guerra en un país, en una circunstancia y en un momento en que todos los cubanos estamos pensando justamente qué vamos a hacer al día siguiente para resolver los problemas básicos de la canasta familiar, los problemas urgentes que tiene la nación cubana. Yo creo que esto envía la señal clara de que los ciudadanos debemos tomar el control del país, debemos tomar el control de la nación, porque un día más puede significar un día menos de posibilidades para la nación, para la sociedad y para el futuro de Cuba. Yo por lo menos tuve 12 años navegando en la flota del Caribe y conozco algo de los reglamentos internacionales que se exigen para la entrada a un puerto y más para cruzar el canal de Panamá. Se debe declarar la mercancía que trae cada nave. En el caso de armas, es lo primero, o de armas o explosivos, es lo primero que debe declararse, porque puede suceder un accidente y un accidente en una esclusa del canal destruye parte del canal, pero aparte de que destruye parte del canal, son muchos los barcos que se encuentran que pueden peligrar, aparte de la población. Pero en Cuba ha sido una práctica usual transportar tropas y pertrechos de guerra en barcos mercantes. Por ejemplo, cuando en Angola se habilitaban las bodegas de los barcos para transportar personal que no eran marinos. Yo personalmente, siendo maquinista naval del Bahía de Mariel, transporté un container
del MINFAR o transportamos en el barco constante del MINFAR a Granada. A mí lo que me sorprende es que habiendo un convenio internacional de no ventas o no hacerle llegar armas a Corea del Norte, Cuba en estos momentos se atreva a desafiar todo ese mecanismo internacional. A mí esta noticia me agarró de sorpresa. Primero que no me entero por mí misma, me entero a través de una amiga mía que tiene antena, y de verdad que me sorprendió porque dije, caramba, si el gobierno en estos momentos está tratando de lavarse la carita, de presentar otro rostro más amable con la licencia de los paladares, la venta de los bancos, de las casas, los viajes, ahora esta vuelta atrás, como reeditando los años 60, de verdad que me preocupó muchísimo y me tiene preocupada cuál va a ser el resultado final de toda esta incursión tan extraña. La relación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba sobre el incidente del barco coreano que ha sido interceptado en Panamá me ha dejado realmente en un estado de inquietud muy grande, ¿no? Durante estos últimos años, el Estado cubano ha intentado convencerme a mí y al resto de los ciudadanos de que nuestro país tiene una absoluta invulnerabilidad militar para defenderse de cualquier agresión extranjera. Sin embargo, en esta declaración, el Estado cubano reconoce, o al menos acepta, que su armamento, su potencial bélico, está fundamentado en equipos que son obsoletos y que en caso de que tengan una rotura, tienen que ser reparados a un lugar que está a casi 20.000 kilómetros de distancia del país. Creo realmente que eso deja en duda esa invulnerabilidad de la que tanto se ha hecho alarde. Recuerdo que en mi época del servicio militar estuve casi 5 años en las tropas costeras antiaéreas y sé lo que es un complejo costero antiaéreo. Y me sorprende mucho que en esta nota se dice que han sido enviados a reparar a la República Democrática de Corea 2 complejos militares cuaterriles, cosa inexplicable. Si me hubieran dicho que se mandaron a reparar 2 rampas de lanzamiento porque se quedaron un poco jorobadas y en Corea hay una técnica especial para enderezarlas, me lo hubiera creído. Estoy muy preocupado, estoy muy inquieto por lo que va a pasar. Creo que la defensa del país está fragilizada y los ciudadanos no podemos quedarnos tranquilos con eso y tenemos que hacer algo. Para mí lo más complejo y lo más difícil de todo esto es que existe una resolución de Naciones Unidas, la resolución 1718 de 14 de octubre del 2006, que especifica y ordena categóricamente que no es posible entregar armamento a la República Popular Democrática de Corea, y en esa resolución se especifica el tipo de armamento que no se puede entregar. Y bueno, toca aquí en este caso la casualidad de que esas especificaciones coinciden con el armamento que se llevaba en el barco coreano. Yo creo que esto enrarece la atmósfera internacional y creo que esto va a traer para Cuba problemas difíciles de solucionar y va a complejizar más la difícil situación general que tenemos los cubanos dentro y fuera de Cuba. En un periodo en que Cuba está entrando en conversaciones o ha avanzado en ciertas conversaciones con el gobierno estadounidense, y se presenta este fenómeno que es prácticamente una reminiscencia del periodo de la Guerra Fría. Para no sorprendernos, tenemos que tener en cuenta que se trata del mismo gobierno que estaba en el poder en Cuba durante la Guerra Fría. Por tanto, no podemos esperar tampoco muchas novedades, no debemos sorprendernos mucho. Creo que hay 3 elementos que están atentando también contra el sentido de la oportunidad que debiera haber tenido el gobierno cubano. Uno es que hasta hace muy poco tuvimos en la prensa y en todos los medios de Cuba las protestas, las quejas y las exigencias del gobierno cubano y de sus aliados por el hecho de que Cuba haya permanecido incluida en la lista de los países que alientan el terrorismo, que apoyan el terrorismo. Y esto fue muy motivo de indignación para el gobierno cubano y la opinión de sus aliados. Sin embargo, ocurre este caso del transporte de armas en un barco norcoreano de armas procedentes de Cuba a un país que está sancionado por la ONU, una organización de la cual Cuba es firmante, de la cual Cuba es miembro desde sus mismos orígenes, en 1945. En segundo lugar,
el hecho de que se haya también suscitado el caso cuando está el fenómeno de Snowden, el joven espía estadounidense, con sus declaraciones, con sus documentos, con sus desclasificaciones, y Cuba y sus aliados también han orquestado toda una protesta por el caso de que Estados Unidos espía, de que interviene llamadas, que interviene comunicaciones, en fin, el espionaje estadounidense. Y en tercer lugar, el hecho de que se produzca también recién clausurado el Congreso de la OPEC, de la Unión de Periodistas de Cuba, donde se dijo con mucha fuerza que había que acabar con el secretismo, que había que informar más y mejor, había que tener informado al pueblo. Esto se hacía, era muy común entre los diferentes países. Lo que llama la atención es que en un momento de distensión como el actual, donde se trata de integrar a los países de América Latina, pues se produzca esa situación bien ajena a nuestro contexto y que crea problemas adicionales, los cuales pensamos que ya estaban eliminados o por lo menos descartados de la política de los países de la región. Como pastor bautista, creyente cubano, me siento muy triste por la obsesión de este gobierno en este asunto tan triste de la guerra, ¿no? En el año 62, prácticamente este proceso histórico se inició con una crisis similar y ahora pues también vuelve a suceder lo mismo. Distamos mucho de ser el país que cualquier cristiano soñaría, que sería el país que cambia sus espadas por las hoces, el país que sencillamente deja de pensar en la guerra y se deja de entrenar, como dice un versículo de las profecías bíblicas. Siento mucha frustración porque si uno anhela que ese sea el país de uno, pues ahora veo lo lejos que estamos de eso, ¿no? Por otra parte, me entristece también la falta de sinceridad del gobierno porque la corta nota del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es lo único que se ha dado a conocer en la prensa del país, creo que miente, en el sentido de que yo particularmente se acaba de descubrir que los dos aviones llevaban combustibles, por lo tanto, ¿cómo hablar de materiales obsoletos y que hay que reparar si llevan combustible listo para arrancar? Por lo tanto, no creo que hay sinceridad. Por otra parte, esa misma nota termina hablando de paz, de que Cuba está interesada en la paz mundial, contradice toda esta noticia que se ha dado a conocer. Creo que en esto encontramos una gran diferencia entre lo que es el discurso que ha dado el gobierno y la imagen que ha pretendido dar al mundo y su verdadera esencia y su obsesión con este asunto de la guerra. Lo ocurrido con el barco norcoreano detenido en el canal de Panamá por portar armamento cubano hacia Corea, lo considero un hecho, un acontecimiento de máxima gravedad. De máxima gravedad porque Cuba es miembro de las Naciones Unidas, es uno de los países que más aboga y critica a los que no cumplen o incumplen a media los acuerdos de las Naciones Unidas, y sin embargo el gobierno cubano pues se ha enredado en un asunto gravísimo, que es pasar armas por las razones que sean y con el objetivo que sea a un país que puso la península hace un poco tiempo al borde de una guerra nuclear, o sea, de un gobierno totalmente irresponsable como el de Corea. ¿Por qué? Porque el gobierno cubano parece que en algunas cosas sigue atado a los remanentes de la Guerra Fría, a los aliados ideológicos. Y eso es tan importante que un país que nadie le puede vender armas, pues acude a los aliados, y el gobierno cubano ha accedido a eso, con independencia de que el gobierno diga de que era para reparar y devolver a Cuba. ¿Cuál es la enseñanza esa para el gobierno cubano? Que no es posible actuar en el presente con la mentalidad del pasado. No es posible trazar el rumbo, aunque no lo hayan declarado, de mejorar las relaciones con Estados Unidos y al mismo tiempo estar haciendo este tipo de jugadas por atrás. O estamos en el presente, vamos hacia el futuro, o nos mantenemos atados en el pasado. Desde el punto de vista informativo y como periodista me preocupa mucho el manejo que se ha hecho de la información nacional sobre este tema específico del barco norcoreano y los misiles enterrados en azúcar, ¿no? Realmente la información se ha manejado con mucho secretismo. A pocos días de terminar el Congreso de la OPEC, simplemente pues han repetido una y otra vez el esquema de ocultar lo que ha ocurrido.
de minimizar el efecto diplomático internacional de todo esto. Por otro lado, reflexiono sobre el hecho de que en los últimos años el gobierno de Raúl Castro se ha dado la tarea de lavar su rostro de forma internacional, sobre todo ante bloques como la Unión Europea y ante organismos internacionales como Naciones Unidas. Eso le ha llevado a un esfuerzo que ha incluido adulteración de cifras, presentación de informes, presentación de supuestas ONG y también pues la implementación de una serie de flexibilizaciones que le han costado poder político, ¿no? Sin embargo, todo eso ahora mismo se ha disuelto como azúcar en el mar, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque una torpeza, una chapucería de esta naturaleza sencillamente lleva a la política cubana a la época de la Guerra Fría. Estamos otra vez en cero. Raúl Castro está en cero y ha perdido toda la poca credibilidad internacional que había intentado recuperar en los últimos años. El embarque de un armamento en un barco que lleva además azúcar es éticamente inaceptable. Es algo que va contra la coexistencia pacífica, contra la vocación de paz que deseamos del mundo y que especialmente deseo de Cuba. Y me parece que la única salida verdaderamente ética a esta grave crisis sería que el gobierno cubano declarara y proclamara ya las reformas estructurales que esperamos en Cuba y que son la solución de raíz de este y de todos los otros problemas, porque como un país democrático, abierto y transparente, este tipo de cosas no sucedería porque todo gobierno estaría bajo el escrutinio de sus ciudadanos.